Hola a todos, soy Robinson Cifuentes Ramírez, estudiante de la UNAD, de la carrera Ingeniería de Sistemas. Adelantamos el curso de Estructura de Datos. Vamos a desarrollar, o a explicar más bien, un programa desarrollado para la simulación del descuento en unos servicios para el Spa Robles. Vamos inicialmente a ejecutar el programa para que se pueda observar qué es lo que este hace y posteriormente miraremos cómo se configuró, cómo se programó. Vamos a ejecutar el programa a través de la consola de comandos de mi sistema operativo, que es Linux. Tenemos la primera pantalla en la cual podemos observar el nombre del programa, quién lo creó, el nombre del curso y nos pide ingresar una contraseña. Esta contraseña es genérica y es el 123. Si lo digitamos, vemos que ingresa ya a la segunda pantalla. Encontramos de igual manera el nombre del programa y nos dice que es el registro de datos del cliente. Aquí es donde vamos a capturar los datos del cliente para que se haga el procesamiento de la información. Ahora, ¿qué sucede si digitamos una contraseña diferente a 123? Cerremos este programa y ejecutémoslo nuevamente. Si ingresamos 321, vemos que inmediatamente nos dice que el acceso ha sido denegado. Vemos que funciona la solicitud de la contraseña. Ejecutamos nuevamente el programa, damos 123 contraseña. Ahora nos pide la cédula. Para este caso va a ser una cédula de prueba. Quizás 12 123 123. Vemos que inmediatamente el simulador nos registra el número de cédula debajo de los datos del cliente. Seguimos en la pantalla donde capturamos ese input el input del cliente. Digámosle que el nombre es Gloria y como apellido vamos a colocarle Méndez. Vamos a decir que es estrato 2. Ya nos dice o nos muestra un menú de servicios donde le pide al usuario ingresar un número relacionado con el servicio que quiere. Está del 1 al 4. Entonces digamos que va a seleccionar el número 4, que es uñas en acrílico, maquillajes y cejas. Vemos entonces ya la siguiente pantalla en la cual nos da un resultado de esa simulación. Vemos el número de documento de la persona, nombre completo, estrato, porcentaje de descuento. Para este caso es el 15% porque dijo que era estrato 2, y el servicio, que es uñas en acrílico, maquillaje y cejas, el subtotal, que es el valor del servicio, el descuento que se le aplica sería el 15% y el total a pagar, que ya serían 119,000. Tenemos la opción de presionar una tecla y entonces nos dice si queremos hacer una nueva simulación o queremos salir del programa. Se ha configurado precisamente para que si se realiza una simulación o se cierra el programa y vuelve y se abre, mantenga los datos del cliente activos. Verifiquémoslo nuevamente con la cédula que se ingresó, 12 123 123, y aquí como ya están cargados los datos, entonces simplemente coloca el nombre, apellido, el estrato y dice que seleccione un servicio. Seleccionemos el 2, que es corte, cepillado y uñas. Efectivamente, podemos observar nuevamente en el resultado de la simulación todos los datos y vemos que el servicio ya ha cambiado a corte, cepillado y uñas, y asimismo el valor del mismo, su descuento y el valor total que se debería pagar. ¿Qué sucede si registramos un nuevo documento? Si es un documento que no está en la base de datos, digamos que vamos a registrar el 79.899.522. Este documento no está en la base de datos y por ende pide toda la información. Digamos que se llama Marcos, que el apellido es Telles, que el estrato es el 6 y ya nos pide que escoja un servicio. Digamos que va a escoger el servicio número 1, que es corte y cepillado, y vemos lo mismo. El descuento que le aplica es el 5% y corte y cepillado 60,000 pesos con 3,000 pesos de descuento, que equivale al 5%, y el total a pagar 57,000. Asimismo, si queremos salir, simplemente oprimimos el 2, enter, el programa informa que se está cerrando, presionamos nuevamente, limpia la pantalla y nos deja en el estado que nos encontrábamos. Ahora miremos cómo se programó eso. Tenemos una estructura muy básica precisamente para separar responsabilidades del programa, para que una clase o una función no haga de todo y posteriormente sea muy difícil poder escalar la aplicación. Si se quisieran hacer mejoras, pues se facilitaría. Entonces creamos un modelo. En la capa modelo o models tenemos 3 clases que son las que nos definen
nuestro modelo o nuestro programa. Son la clase cliente, que es un data class, como lo podemos ver. Este data class es una importación que hacemos desde data classes y nos permite precisamente o nos facilita el almacenamiento de datos. Se define de una manera muy sencilla y es menos verbosa. Entonces tenemos el ID client, que está definido como un string para facilidad, el name, last name y stratum. El stratum es el estrato, todo está definido como string precisamente para poderlo manejar muchísimo más fácil y evitarnos tanta conversión. Tenemos también el modelo descuento o discount, tiene su ID, que es un string, el porcentaje, un float y una descripción en string. Y el servicio también lo hemos definido esta clase como el ID del servicio, string, el nombre y descripción como string también, y el precio como int. Este int para facilitarnos los procesos matemáticos. Cuando se ejecuta el programa, él inicia con el método principal y el método principal es main. En main tenemos una carga de clientes. Este método lo que hace es verificar, una vez inicia la aplicación, verifica si hay o no hay clientes registrados. Va a la base de datos, que para este caso es un archivo JSON. Si miramos qué hace esta carga de cliente, lo que hace es que se viene al core, que también lo hemos definido en el core, que es un archivo de funciones donde tenemos el calculate discount. ¿Qué hace? Aquí centramos la lógica de negocio, todo lo que tiene que ver con cálculos matemáticos, entregarle información a la UI o pedir información a las bases de datos. Esto lo hace a través del repositorio. Por eso es que cuando se dice cargar clientes, esta función llama inmediatamente o llama al repositorio, le dice al cliente repositorio, al client repository, venga, cárgueme los clientes desde el archivo JSON. Y es así como entonces el cliente repositorio realiza toda la lógica. Realizamos un tree except, es prácticamente igual a un tree cache. Dentro de él entonces se le dice, él intenta o va a abrir un archivo que se encuentra en esta ruta file patch, que está definida al inicio de este client repository y que está en la raíz. Es un archivo de tipo JSON que se encuentra en la raíz de nombre clients. Si miramos, en el momento de abrir el programa, este archivo no existía y se creó. Si miramos qué contiene este archivo, contiene los dos ID, los dos clientes que se registraron. Ahora, una vez ya hace esa carga, inmediatamente se viene, limpia la pantalla y pasa a abrir la pantalla de inicio, que fue la que vimos cuando se ejecutó el programa, y aquí nos pide la contraseña. La contraseña la guarda en un password. Este password es el que se transmite o se lo pasamos a esta función que se llama validate password. Este validate password lo que va a hacer es verificar si este password que estamos pasando es igual a 123. Si es verdadero, entonces él va a ejecutar ya el programa, limpia lo que hay limpia esa primera pantalla y hace la ejecución del programa. Llama a program flow, que está en este mismo archivo, y aquí se ejecuta inmediatamente la segunda pantalla, que es donde va a pedir los datos del cliente. En esta pantalla lo que nos permite es precisamente mostrar o solicitar la información. Tenemos una variable de tipo lista, la cual va almacenando los datos que vamos capturando del cliente, y esto nos permite poder
irla mostrando en la medida que el cliente la va registrando dentro de ese formato, ese decorador de asteriscos. Coloca el nombre del programa y se solicita la primera variable, que es el ID client. Este ID client es el que nos va a permitir saber si está o no está registrado el cliente, es el número de cédula. Para eso se utiliza la función ask_for_input. Esta función que tenemos aquí declarada, se le pasan los parámetros label, el cual consiste en lo que se le va a mostrar al usuario para que sepa qué es lo que va a ingresar. El segundo parámetro es el prompt, el cual le indica al usuario donde está digitando, qué es lo que está digitando, es donde se ubica el cursor. Este validator es una función, o más bien aquí se carga una función dependiendo del tipo de dato que vayamos a almacenar. En este caso, como vemos, ID client, se le pasa el validate digit, y este validate digit lo que hace es mirar si ese carácter que se está escribiendo valida si es un dígito, de reconvertirlo en un entero. Si es un entero, entonces continúa y verifica si ese dígito es igual o mayor al valor mínimo, en este caso 1, o igual o menor al valor máximo, que sería 6. Si es verdadero, pues simplemente pasa verdadero. Si no es un dígito, entonces manda una excepción. Eso nos va a permitir, o le permite al usuario, le manda una información diciéndole no es válido lo que está cargando, y le permite cargar nuevamente. Ahora, una vez se tiene el ID client, entonces se verifica si ese cliente existe, y para eso va nuevamente al core y le dice venga, este cliente existe, y aquí el core le pregunta al repositorio, y el repositorio busca dentro del listado de clientes que ya está definido, y este listado de clientes lo encontramos acá en un archivo que se llama memory storage, el cual se ha guardado en la carpeta data. Podemos observar que si el cliente existe, él va a cargar toda la información que ya está, que se ha recogido en esta variable existing client. Si el cliente no existe, entonces lo que va a hacer es solicitarle la información al cliente, y aquí vemos que nuevamente aparece el método ask_for_input, y vemos que el validator que veíamos arriba donde se definió la función, ya aquí es el método validate_only_letter, o sea, nos está diciendo que va a validar si ese nombre son solo letras o tiene algún carácter especial para no aceptarlo. Posteriormente tenemos entonces que se recopila el ID de servicio, y esto lo hace presentando un nuevo cuadro, que es el que vemos con todos los datos de los servicios, con la numeración. Aquí el usuario digita el número que necesita, se hace de igual manera la validación si es un dígito y está entre el rango 1 y 4, y se pasa nuevamente, retorna esta función al getDataString. Así es como entonces se recopila toda la información de un client UI, el cual también está definido dentro de los DTO, que podemos observar acá, que tiene todos esos parámetros. Incluye todos los del client y agrega el iService. Posteriormente, entonces, se agrega ese cliente a la lista de clientes. Se hace también a través del core, que es el calculate discount. Este calculate discount primero hace el mapeo, lo pasa de un objeto client UI a un objeto client, y posteriormente sí le dice al repositorio que lo agregue al listado. Esta primera línea de que si ese ID ya existe, entonces simplemente va a eliminarlo y dejar este que es el más reciente. Continuamos. Una vez hecho esto, pasa entonces, limpia pantalla y se viene al método Resolve Simulation Screen. Este método lo que hace es mostrar la pantalla del resultado, donde veíamos que se mostraba el número de documento, nombre completo, el estrato
el porcentaje de descuento, y aquí ya estamos utilizando otros métodos. Si observamos en esta UI, vemos que cada uno de los métodos no sabe de dónde viene la información. Este método le está pidiendo la información al core y el core le pide la información al repo y el repo busca la información en la memoria. De esta manera todo está completamente individualizado y es mucho más fácil poderlo escalar. Entonces con esto se obtiene el precio, se obtiene también el total a pagar, el porcentaje de descuento y muestra el nombre del servicio. Miremos cómo lo estamos solicitando. Por ejemplo, para el total a pagar. El total a pagar, entonces simplemente recibe esta función un cliente UI que se requiere, y el calculate nos dice que con ese cliente UI, entonces sacamos de él el estrato y le pasamos el ID del servicio. Y esto es importante porque precisamente dependiendo del estrato, asimismo va a ser el servicio el descuento que se le va a prestar. Si es estrato 1 y 2, va a tener un descuento del 15%. Si es estrato 3 y 4, un descuento del 10%. Y si es 5 o mayor, sería un descuento del 5%. Miremos entonces cómo se define este porcentaje. Estos datos se le pasan al método. Viene aquí a la lógica de negocio. Como vemos, en la lógica de negocio es donde hace el cálculo pero para ello utiliza unas funciones. ¿Cuál? El de obtener precio. Y ese precio lo obtiene ¿de dónde? Del repositorio. Del Service Repository, que es otro repositorio independiente al Service Client y al Service Discount. Ahí le pasa el ID del servicio y con el ID del servicio pues ya se obtiene el precio. Miremos la función, que es lo que hace. Va, como vemos aquí, el repositorio va precisamente a ese listado de servicios y obtiene los datos. Lo mismo cuando se solicita el nombre, ese repositorio solicita el nombre de ese servicio pasándole el ID, que es un string, y retorna el nombre del servicio. Ahora, una vez ya se obtienen estas variables, entonces él entrega el resultado en la variable total to pay, que es la que termina retornando para ser mostrada en la UI. Y es así como entonces se muestran los resultados. Vemos acá el mensaje que aparece de presione Enter para continuar. Input. Una vez finaliza ese método, viene y pasa al método Continue Program. Este método, ¿qué hace? Simplemente dice continuar con el programa y le da las dos opciones. Si el usuario escoge 1, entonces va a devolver verdadero. Si escoge 2, va a devolver falso. Si digita un número diferente o un carácter diferente, va a retornar nuevamente al inicio del programa, del método, y le va a decir que digite un dígito de 1 o 2. Con lo que él retorna, si es verdadero, entonces vuelve nuevamente al while, ve que es verdadero y nuevamente al program flow y vuelve y se repite el procedimiento. Si es falso, entonces simplemente termina acá y cierra el programa. Llama entonces al método donde veíamos cerrando programa, los puntos suspensivos, se despide, y una vez la persona oprime la tecla Enter, se limpia inmediatamente la consola y queda listo para poder continuar con otras actividades. Pero antes de que ya se cierre por completo, entonces lo que hace el programa es salvar el listado de clientes, y ese listado de clientes que se ha ido armando, entre comillas, se ha ido ingresando en la medida que vamos ejecutando el programa.
Y eso es todo el programa. Muchísimas gracias.